Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día jueves 24 de mayo 2018. Seguimos adelante con los proverbios de Salomón, sabiduría práctica para ser feliz. Estamos en la sabiduría de formar una familia, o sea, el mes de la familia. Proverbios 16, versículo 2 estudiaremos ahora. Seguimos adelante con la parte del libro de Proverbios más profunda teológicamente hablando. Ahora nos habla de la santidad en la pureza interior del ser humano. Y si lo relacionamos con la familia, se trata de la herramienta más valiosa para la estabilidad en el hogar. Leamos el versículo 2, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Dice así Proverbios 16, 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Paráfrasis, el ser humano cree que tiene derecho a decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, pero el Señor es quien conoce las intenciones del corazón de cada quien. Reflexionemos ahora en la enseñanza o las enseñanzas que nos propone. Limpiemos nuestra casa, se llama el devocional de hoy o la enseñanza de hoy. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Este proverbio nos habla de la verdadera pureza, de la santidad de los hijos de Dios. El ser humano pretende establecer su propia definición de bien y mal, pero Dios es el único que ve lo que hay en el interior del ser humano y tiene derecho a juzgar. De hecho, este es el problema de Adán y Eva en el huerto del Edén. Por supuesto que la tentación de la serpiente fue que serían como Dios, pero además significaba aquel árbol o a comer de aquel fruto prohibido, establecer su propio bien y mal, porque Dios había establecido lo que era bueno y lo que no lo era, y ellos decidieron establecerlo por sí mismos, se atribuyeron el derecho de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Esto es lo que el ser humano, en general, no solo Adán y Eva, sino todos hacemos. Nos creemos con el derecho de decidir nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo. Este proverbio echa por tierra el relativismo de nuestro tiempo que dice que cada quien tiene su verdad y que lo bueno y lo malo está determinado por la conciencia de cada quien o cada grupo social. De acuerdo con este proverbio, existe un principio moral establecido por Dios. Aunque el hombre pretenda establecer su propia moral, Dios ya lo hizo, ya nos dijo lo que está bien y lo que está mal. Además nos dice que el análisis del hombre siempre es superficial, porque solo analiza la acción, y el escrutinio de Dios profundiza y analiza los motivos, razones e intenciones de toda acción. Por eso el texto dice, leámoslo una vez más, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Es decir, que Dios profundiza su juicio sobre el ser humano, considerando los motivos, razones e intenciones. El Señor Jesús habló de estas cosas en el Sermón de la Montaña, y este pasaje del Señor Jesucristo, palabras de Él, nos pueden ayudar a entender este proverbio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto está en Mateo 5, 27 al 30, parte del Sermón de la Montaña. El pasaje nos presenta la santidad del cristiano como una cirugía espiritual. No se debe tratar de interpretar este pasaje con una postura literalista. En realidad nos presenta una más seria y profunda santidad, una manera de vivir diferente a la de los religiosos, fariseos, saduceos y escribas de su tiempo y de los de nuestro tiempo también. Los legalistas de aquella época se gloriaban de sí mismos por lo que no hacían y se creían muy santos por sus obras. Lucas 18, 1 al 14 nos cuenta esto. Pero aparece el más grande de los revolucionarios, el precioso y maravilloso Jesús, y derriba sus argumentos llenos de vanagloria, soberbia y error, y nos presenta un nuevo concepto de santidad. Para ser santo no es suficiente no hacer lo malo. Habéis oído que fue dicho, pero yo os digo, dijo Jesús. El Señor interpreta la ley y derriba hasta el polvo las ideas legalistas y tradicionales de los religiosos de su época y les aclara que un deseo es tan malo como un acto. Codiciar está al mismo nivel de maldad que adulterar. Una mirada cargada de lujuria es tan maligna como una acción pecaminosa. En el corazón se consuma el pecado aún antes de que se realice la mala acción.
La santidad es un asunto del corazón, entonces. La ética que Jesús nos presenta es superior a la de los fariseos o a la de los religiosos y legalistas de aquel tiempo y de nuestro tiempo. El mandamiento de Éxodo 20:14, no adulterarás, al que hace referencia el Señor y que tenía como fundamental propósito velar por la integridad de la familia, no se quebranta solamente teniendo relaciones sexuales ilícitas. Se quebranta también con el pensamiento, con la codicia del corazón, con una idea maliciosa que se acaricia en el interior del alma y que justamente también atenta contra la estabilidad e integridad de la familia. Levítico 20:10 hace este asunto especialmente grave cuando dice que el adulterio debe pagarse con la muerte. Es probable que en la época del Señor no se practicara efectivamente tal sentencia, debido a las leyes romanas que dominaban a los hebreos, pero los maestros más estrictos la enseñaban, y es un hecho que el Señor Dios Todopoderoso no dio esta ley para que la gente fuera asesinada. Más bien fue una manera preventiva, más bien fue para disuadir al ser humano a realizar semejante acción. Aclarando, el Señor no condena ese deseo natural e instintivo del hombre, sino la lascivia y la lujuria. No sanciona la mirada que contempla sanamente la belleza humana, sino la mirada sucia. Hay personas que no creen que alguien puede admirar sanamente la belleza de otra persona, sencillamente porque ellos no pueden hacerlo. El Señor no condena la naturaleza humana, sino la concupiscencia, es decir, el dejarse llevar por la pasión y ponerse en las manos del instinto pecaminoso. Uno no puede evitar la primera mirada, pero sí puede evitar pensamientos cochambrosos. No nos conformemos con no hacer cosas malas. Busquemos una santidad desde lo más profundo del corazón. Para ser santo es necesario arrancarse algunas cosas, dijo Jesús. El ejemplo del Señor es muy claro. Si el problema del pecado estuviera en una mano, el problema se resolvería fácil arrancando la mano. Si estuviera en el ojo sería doloroso, pero valdría la pena sacarse el ojo. Donde quiera que esté el problema del pecado y de la falta de santidad, hay que resolverlo a tiempo, antes de que corrompa todo el ser y nos lleve al infierno. Es como la gangrena, hay que cortar. Así que hagamos una investigación, una auscultación espiritual. Y cuando encontremos el cáncer, extirpémoslo, saquémoslo y echémoslo de nosotros. Cortémoslo, echémoslo para afuera, dice el Señor, porque es mejor perder un miembro que la vida entera. Así que como el mal está dentro, hay algo en el interior que debemos apuntar. No es la mano, no es el ojo. Es un hábito, una actitud, una terquedad, una tradición, una superstición, una mala relación, un mal pensamiento, una mala costumbre, una apatía, un placer ilícito, un sentimiento torcido, un deseo bochornoso, una creencia incorrecta, un secreto en estado de descomposición. Si nos damos cuenta con sinceridad de algo que no le agrada a Dios y que vive en nuestro interior, no esperemos más, arranquémoslo y lancémoslo lejos de nosotros. Para ser santo es urgente pensar y vivir como tal, como santo. La pregunta obligada es, ¿cómo le hago para sacar lo malo de mi corazón y de mi mente? ¿Acaso hay alguien que pueda evitar pensar lo que uno no quiere pensar? Es verdad que cuando intentamos concentrarnos en algo que debemos olvidar o abandonar, más pensamos en ello y resulta un camino difícil. Tratar de no pensar en lo malo y alejarse de la sociedad no es el camino a la santidad. Lo que hacen los monjes o lo que hacen todavía encerrarse allá en un monasterio o allá en un monte no es exactamente santidad. Tratar de no pensar en algo malo y alejarse no es la santidad. El Señor dijo, échalo de ti. ¿De qué está hablando? Bueno, pensemos en algunas cosas que nos ayudan a echar de nosotros las cosas malas, la acción cristiana. Hagamos algo por el Señor. Cuando un cristiano se pone a trabajar por el Señor, por otras personas, por su pueblo, cuando encuentra una razón para vivir, un campo donde desarrollar un ministerio de acuerdo a sus capacidades y lo realiza, cierra puertas al enemigo e impide que la contaminación le inunde. Es el cristiano estático, el inactivo, el que se constituye en presa fácil para ser vencido por los pensamientos, sentimientos y actitudes pecaminosas que terminan dominándole. ¿Quieres ser santo? Haz algo por el Señor. Mantente activo como discípulo de Cristo. La mente cristiana. Nutre tu mente de cosas buenas. En la historia de Peter Pan se maneja una idea interesante que tiene que ver con esta enseñanza. Se dice que Peter Pan podía volar cuando lograba un pensamiento feliz. Tenemos que reconocer que somos lo que pensamos. Así como las computadoras se programan con información, nuestra vida se programa con la que comemos física y espiritualmente. Somos lo que leemos, lo que escuchamos, lo que buscamos con afán. ¿En qué ocupamos nuestra mente? ¿Qué tanto leemos la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que leímos un libro cristiano o una buena obra literaria? ¿A dónde se va nuestra mente cuando está en el templo a la hora del sermón? Para ser santo se necesita pensar como tal y actuar como tal.
El pensar y el actuar hacen del cristiano un santo de acuerdo con la santidad de Dios. Sabemos que la santificación es un proceso que comenzó con nuestra entrega a Cristo y no termina sino hasta que morimos y vamos a la presencia del Señor. Pero mientras eso acontece, estamos en proceso de santificación y dicho proceso no tiene que ver con solo religión, reglas, prohibiciones, mandatos. Tiene que ver con mente y espíritu, con pensamientos e ideas, con la integridad del ser y la voluntad sometidos a Dios. Seamos santos como Dios es santo, santo, santo. No importa que para ello tengamos que practicarnos una cirugía espiritual. Nuestra familia lo merece. Nuestra familia lo necesita. El texto dice, el que estamos estudiando de Proverbios, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Dejemos que Dios nos pese, y si encontramos que hemos sido hallados faltos, pues entonces busquemos la santidad. Seamos santos como Dios es santo, santo, santo. No importa que para ello tengamos que practicarnos una cirugía espiritual. Nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra relación con los hijos, el ejemplo, el testimonio que damos a otras personas, lo merece. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.